Hola, hola, bienvenidos. En el día de hoy vamos a estar tejiendo esta pieza que es muy fácil y rápida porque solamente lleva granis que vamos a determinar la cantidad teniendo en cuenta el ancho que deseamos para la misma. Ese ancho va a estar determinado por el contorno de busto o de cadera, el de los dos que sea el que mida más. Y ustedes le darán el ancho, la holgura que deseen. Y así podrán determinar la cantidad de granes que necesitarán para cada panel, pues son dos, uno para el frente, uno para la espalda. Recomiendo que tejan un granny completo con todas las vueltas para saber cuántos van a necesitar finalmente, porque para comenzar tejeremos nada más hasta la penúltima vuelta, porque la última va a ser la que utilizaremos para unirlos entre sí. Ustedes pueden realizar la pieza en la medida que quieran. Lo pueden realizar con la aguja que deseen, con el hilo que deseen, para cualquier temporada. Yo he hecho desde salidas de playa con hilo de algodón hasta esta blusa aplicándole un cuello alto, tejido en puntos altos completamente, que sirve para el invierno, con otro material que sirva para las fechas más frescas, y así ustedes pueden hacer una variedad de diseños según el material y la aguja que decidan utilizar. Mi pieza mide un total de 52 centímetros. 52 la de frente y 52 la de la espalda, para que tengan una idea. Para lograrlo necesite 4 granis, teniendo en cuenta la última vuelta para unirlos. Y sin más, vamos a trabajar. Vamos a comenzar haciendo una lazada que conformaría la base para la primera cadena. Vamos a realizar 4 cadenas con la aguja número 5 en este caso, que es con la que voy a tejer toda la pieza. 4 cadenas. Voy a la primera y aquí cierro con punto deslizado. Levanto 3 cadenas. 1, 2 y 3. Tomo lazada en la aguja y voy al centro que se formó con esas 4 cadenas. Y ahí realizo 3 puntos altos, considerando que las 3 cadenas iniciales conforman el primero. Y aquí tenemos 3. 2 cadenas de separación y volvemos a realizar otro grupo de 3 puntos altos. Y así vamos a trabajar hasta tener terminado el cuarto y ver cómo vamos a unirlo a las primeras 3 cadenas. Ya terminé el tercer punto del último grupo de 3 puntos altos. Ahora, en vez de hacer 2 cadenas para unirlo a la tercera cadena de las 3 iniciales, solamente vamos a hacer uno. Vamos a la tercera cadena y realizamos un punto deslizado. ¿Por qué hago uno solo? Porque si hago 2, el espacio que queda en esta esquina va a ser mayor que el resto. Miren, de esta forma queda parejo. Ahora voy a cortar el hilo. No voy a hacer nudos ni nada. Saco ese punto, voy al siguiente y paso ese hilo hacia el revés. Muchas veces los granis se desarman porque esta parte debe ser muy segura. Por ello, vamos a pasar este hilo hacia la base, de forma tal que podamos encontrarnos con la hebra inicial y poder realizar un nudo que le va a dar seguridad y tendremos la certeza de que no se va a deshacer ese centro. El objetivo es siempre dejar una base de un hilo, aquí lo tienen, de un hilo, donde este nudo que vamos a hacer ahora quede totalmente asegurado. No apretamos mucho para no deformar el tejido este primer nudo. El segundo sí le vamos a aplicar fuerza para darle seguridad. Ahora sí podemos cortar estas hebras que faltan.
Y así queda. Vamos a cambiar de color. Vamos a hacer una lazada como hicimos cuando iniciamos el grano. Ahora vamos a tomar una esquina donde no hayamos hecho la unión. Vamos a empezar por aquí. Aquí vamos a pasar el gancho hacia el revés. Tomamos esta hebra, la ubicamos bien hacia la izquierda y aquí pasamos la aguja, sacamos y que quede en el centro de esa esquina. ¿Por qué? Porque no vamos a completar la esquina, la vamos a hacer al final de la vuelta. Esto lo consideramos una cadena. Levantamos 2 más y realizamos 2 puntos altos más. Una cadena de separación y vamos a la siguiente esquina donde realizaremos 2 grupos de 3 puntos altos. 1, 2 y 3 y tenemos el primer grupo. 2 cadenas y realizamos el siguiente grupo de 3 puntos altos que será el que terminará de formar esa esquina. Una cadena y vamos a trabajar igualmente aquí, aquí y al final vamos a terminar esa esquina por donde iniciamos. Ya realicé el último grupo más la cadena de separación. Tomo lazada y voy al punto donde inicié esta vuelta y realizo los 3 puntos altos que faltaban. Y así completo esa esquina. Ahora realizamos una cadena, vamos a la tercera cadena donde iniciamos y pasamos con punto deslizado. Hacemos lo mismo y ahora pasamos hacia atrás, hacia el revés. Venimos, luego pasamos el hilo hasta el centro, dejamos un hilito en el medio entre este y hacemos el nudo como hicimos al inicio. Miren el revés, como no se nota dónde está la unión de los hilos. Y así vamos a trabajar por las 3 vueltas o 4 según el grosor del hilo y las medidas que ustedes necesiten. Ya tengo mis 4 grannies terminados. Para proceder a unirlos tengo que terminar uno. El primero va a estar terminado completamente y a partir de ahí comenzamos a unir los demás y hacer la última vuelta. Ya terminé mi primer granny completamente. Ahora voy a unirlo a este. Paso para una cadena, 2 y 3. Y ahora realizo 3 puntos altos. Voy al centro de este granny de esta forma. Están puestos por el derecho. Tomo la hebra hacia afuera y realizo un punto bajo. Ahora vuelvo al granny que debo terminar, que en este caso sí debo terminar esa esquina completa para poder hacer la unión. Y realizo los 3 puntos altos que faltan en esa esquina. Voy al granny terminado. Entre los grupos, la cadena que se formó, un punto bajo. Lazada, vuelvo a este y realizo los 3 puntos altos, que es la vuelta que le falta a este granny, que sería ir construyéndolo y cuando toque una cadena ir al granny terminado y pasar con un punto bajo. Llegamos a la esquina. Como la lógica nos indica, vamos a hacer 3 puntos altos, un punto bajo aquí y completar la esquina. Vamos a hacer lazada y hacemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y en vez de cadenas de separación, vamos a esta esquina y hacemos un punto bajo. No realizo
más que un punto bajo, porque de esta forma el tejido estira, se expande y así queda unida la esquina. Ahora vamos a trabajar el resto del granny y unir los otros dos. Y estas curvas, no se preocupen, que con el tejido que se hace posteriormente eso queda solucionado. Ya unidos los 4 grannies, vamos a comenzar a tejer el cuerpo de la pieza. Vamos a iniciar por una esquina. Aquí vamos a hacer la lazada y vamos a comenzar trabajando en esta esquina. Vamos a levantar 1, 2 y 3. Y en este mismo lugar vamos a levantar 2 puntos altos más, porque vamos a seguir con el punto granny, solamente que ahora será en forma recta. Hacemos nuestra cadena de separación, vamos al siguiente espacio y hacemos 3 puntos altos, 2 y 3, cadena de separación y grupos de 3 puntos altos en esos orificios hasta llegar a esta parte, que es la que vamos a darle forma. Ya realicé mi último grupo de 3 puntos altos. Ahora lazada en la aguja y realizo un punto alto en esta esquina, un punto alto, lazada en la aguja, y en este centro hago un punto alto y en la otra esquina un punto alto, cadena de separación, y ahora continúo trabajando 3 puntos altos en cada orificio entre los grupos de los grannies de la base. Y así, a medida que vamos trabajando, esa curva va desapareciendo, como pueden apreciar aquí. Al llegar al final de la vuelta, vamos a hacer lo mismo que al inicio. Ya hice mi cadena de separación y en esta esquina realizo 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora giro el tejido. Siempre el tejido se gira hacia la mano que no teje. En caso de que haya zurdo, sería hacia la derecha. Yo lo giro y luego levanto los puntos para ver bien dónde estoy trabajando. Ahora levanto 3, lazada en la aguja, y en este orificio hago 3 puntos altos, y así continuaré por toda esta vuelta realizando el simple punto grande. Así, estas vueltas se irán alternando. Ahora en la siguiente tocaría hacer 3 puntos altos. Estos 3 puntos que realizamos aquí funcionan como un punto grande. Al llegar al final vamos a tomar lazada y vamos a buscar el tercer punto o la tercera cadena de subida, y ahí vamos a realizar un punto alto sin cadena de separación ni nada. Giramos nuevamente el tejido y ahora es alternar entre esta vuelta y esta hasta lograr el largo deseado. Esta segunda pieza, que sería la espalda, si se hace del largo total, porque esta no lleva disminución en el escote, así que serían las 23 vueltas completamente rectas. ¿Por cuántas vueltas vamos a trabajar? Eso lo deciden ustedes. Una vez que saben desde el hombro hasta el largo de la pieza, teniendo en cuenta que pueden hacer un acabado aquí. Debo decirles que para el escote yo dejé 19 centímetros, que en este caso equivalen a 3, 4, 5, 6 grupos de 3 puntos altos, mientras que los hombros tienen 17. Ahora tocaría hacer una vuelta de puntos bajos por el derecho de la misma. ¿Por qué? Porque esta pieza, al tener los grannies con estiramiento para todas partes,
se presta mucho a deformarse. Entonces, yo prefiero una pieza con un buen acabado. Y estos desniveles también se corrigen. Por ello, vamos a comenzar por el extremo inferior realizando estos puntos bajos. Voy a hacer mi lazada con la aguja. Prendo en esta esquina y hago una cadena que sería para sujetarlo y una para dar altura. En el mismo lugar voy a hacer otra porque aquí se forma una esquina, un punto bajo. Ahora en la parte de los grannis vamos a trabajar realizando punto bajo sobre cada uno de ellos. Por tanto, esta es la cadena de separación, contamos 3. 1, 2 y 3. Tocaría hacer uno en el centro y así ir contando para que no se nos pierda ni se aumente ningún punto, y así por todo el borde de la parte que son grandes, tanto los costados como el contorno. Al llegar a esta parte vamos a hacer uno en lo que formaría la cadena de la esquina, y en cada punto alto o en cada vuelta 2 puntos bajos en cada una de ellas. Esto permitirá que a la hora de unir los paneles quede muy prolijo y muy seguro. Llegamos a la esquina, ya hicimos los 2 puntos que corresponden a este lado, haremos uno adicional más los 2 que corresponden a este punto que se encuentra ahí, esas 3 cadenas que hicimos. Llegamos a la siguiente esquina y procedemos de igual manera. 2 puntos más 1 para la esquina y 2 puntos más. Llegué a lo que sería la formación del escote. Hice el primer punto bajo que corresponde aquí, de los 2 que corresponden a esta parte. Ahora entro y saco solamente la lazada sin terminar el punto bajo. Voy al primer punto del grupo de 3 siguiente y ahora paso todo, y así hemos formado una disminución para que esa esquina se vea mejor. Aquí llegamos al último grupo y vamos a trabajar de la siguiente forma, al revés de como hicimos en la otra esquina. Tomamos el tercer punto, sacamos la lazada y no terminamos el punto. Vamos al punto alto de las vueltas que conforman el escote y pasamos todo y realizamos el punto que faltaba en este punto alto, y así queda esta forma. Quizás alguien puede pensar que esta vuelta es innecesaria. Yo les aseguro que no. Si no lo hacen en este momento, entonces tendrían que hacerla independientemente en laterales, luego hacerlo en el contorno de la pieza y finalmente hacerla en el escote. Mientras que de esta forma ya tienen garantizada una mejor unión de hombros, de laterales. Para hacer las mangas ya tienen una base, y además para hacer el escote ya no tienen el problema de trabajar sobre puntos grandes. Una vez que terminamos todo el contorno de ambas piezas, de las dos completamente, por todo contorno completo, procedemos a unir los hombros. Quiero mostrarles cómo queda, miren, y no se deforma. Vamos a unir el otro para que vean cómo lo hice. Estamos por el revés de la pieza y ya tengo enhebrada mi aguja lanera. Empiezo por esta esquina. Aquí voy a tomar ambas partes de los puntos en lo que forman las esquinas, y aquí voy a hacer un nudo para asegurar muy bien esa parte y luego poder trabajar las mangas con ese punto bien ajustado. Ahora voy a trabajar en forma de zigzag, tomando solamente una lazada del punto, la que da hacia el revés. Dejamos la que da para el derecho libre. Si venimos para la izquierda, ahora vamos hacia la derecha, tomando solo la que está
en la parte nuestra y dejando libre la que da hacia el derecho. Y así vamos a continuar por toda esta unión. Una vez llegué al final del hombro, voy a retornar para no realizar un nudo en esa parte. Retorno unos 3 o 4 puntos y realizo un remate. Aquí voy a hacer un nudo, así, y continúo escondiéndolo por toda la costura que realicé anteriormente. Y aquí tenemos el resultado, un acabado bonito y firme. El paso siguiente será realizar las mangas. Para ello vamos a tener en cuenta un punto muy importante. Vamos a ubicar un marcador en la costura que recién acabamos de hacer, en la unión, que eso representa un punto. A partir de ese punto contaremos, porque vamos a hacer puntos grannis. Entonces vamos a contar, vamos a suponer que aquí tenemos un punto granny. Contamos 1, 2, 3, 1, 2, vamos contando de 3 en 3 hasta tener el ancho de la manga que deseamos. El mismo procedimiento lo hacemos para el otro lado y estaremos garantizando tener la misma cantidad de puntos para el delantero, para la espalda, y así evitar que la manga no quede en el lugar correcto. Vamos a realizar la manga y comenzar por el lugar donde están los marcadores. Aquí vamos a comenzar a trabajar nuestros puntos grandes. En este caso voy a comenzar como en el resto de la pieza con 3 cadenas. Tomo lazada 1, 2 y en el tercero realizo 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Una cadena de separación, cuento 1, 2 y en el tercero 3 puntos altos. Y así vamos a trabajar por toda esta vuelta. Aquí llegué al centro y miren, 1, 2 y cae justo donde pusimos el marcador. Ahora donde estaba el marcador hacemos los 3 puntos altos que corresponden al haber saltado los 2 puntos de base. Hacer este conteo de puntos nos permite tener una facilidad para tejer la manga con las mismas dimensiones en delantero y en espalda, y no el caso de cuando tejemos la manga aparte y la vamos a coser. Esta unión es poco estética. Ahora ustedes pueden ver la importancia de ese contorno de puntos bajos. Llegamos al próximo marcador y último de la manga. Ahí vamos a realizar un punto alto. ¿Por qué realizamos un punto alto tanto al inicio como al final? Es para evitar que la manga se vaya abombando hacia la parte interior. Ahora giramos nuestro tejido siempre hacia la izquierda, recuerden, y ya comenzamos a trabajar nuestro granny normal. 3 cadenas y aquí correspondería los 3 puntos altos, igual que trabajamos en la blusa. Un punto de separación y grupos de 3 puntos altos separados por una cadena cada vez que saltemos al próximo orificio. ¿Cuántas vueltas vamos a hacer en las mangas? Ya eso es a gusto de ustedes. Las pueden hacer cortas, 3/4 o larga, siempre teniendo en cuenta que en las últimas vueltas harán la combinación con los colores que trabajamos los grannies para que sea una pieza armónica como la que yo realicé. Una vez que ya hemos tejido las mangas, vamos a enfrentar los derechos y vamos a tejer todo el largo de la manga hasta llegar al contorno de la pieza, todo en una sola costura. Ya tengo enhebrada mi aguja lanera con una cantidad de hilo el doble y un poquito más de la medida de la zona que vamos a coser. Ahora vamos a introducir la aguja en la esquina para comenzar a unir estas piezas. Vamos a asegurarla bien con otro pase en la costura porque esta parte lleva más tensión, y a partir de aquí vamos tejiendo haciendo coincidir las vueltas. Vamos a comenzar tomando los puntos de ambas piezas de una forma muy sencilla, y lo principal es que coincidan las vueltas.
Y así vamos a trabajar por toda esta parte hasta llegar a la parte de debajo de la sisa. Al llegar a la parte del cuerpo, ya tenemos los puntos más claros porque fue la vuelta de puntos bajos. Solamente hacer coincidir los puntos y coserlos. Y con esto ya queda terminada el cierre de la pieza. Y así queda la unión de ambas piezas. Aquí tenemos las dos vueltas de puntos bajos y queda muy bonita y además sin hilos que se noten. Y aquí tenemos la unión de las mangas. Ahora vamos a trabajar el cuello, en el cual tendrán varias opciones. Yo voy a hacer un cuello sencillo. Ustedes pueden hacer un cuello más largo y convertirlo en un cuello tortuga, o pueden hacerlo con aumentos y puede caer sobre la pieza. En fin, ahí ustedes pueden crear varias opciones. Yo voy a hacer lo siguiente. Por la parte de la espalda, en el centro de la espalda, es que voy a comenzar a trabajar para que la unión de las vueltas no se note. Aquí voy a levantar 3 cadenas, 1, 2 y 3, y voy a realizar un punto alto en cada punto de base. De esta forma, lazada, introduzco en el punto de base, saco 2 y saco 2, y así por toda esta vuelta. Al llegar a la unión de los hombros, vamos a hacer un punto alto en el último punto de la espalda y uno en el primero del escote, para hacer como si fuera una disminución al quedar eliminado el punto de aquí. Aquí llegamos al escote. Vamos a trabajar igualmente punto alto. Ahí no vamos a hacer disminución ni nada, porque ya la hicimos con la vuelta de los puntos bajos. Y ahí volvemos a rescatar y recalcar la importancia de esa vuelta, que nos facilita mucho el trabajo posterior y también el acabado final de la pieza. Y así vamos a hacer en redondo todas las vueltas que deseemos. Para hacer el contorno y mantener la armonía de la pieza, vamos a trabajar igual que en esta vuelta. Es decir, en cada orificio de puntos granny 3 puntos altos, una cadena de separación entre ellos y hacer exactamente lo mismo. Volver a repetir. En el centro, un punto alto en la esquina, uno en el centro en la unión y otro en la siguiente esquina. También tienen la opción de hacerlos todos puntos altos, manteniendo este tejido de aquí, realizar puntos altos en cada uno de los puntos base. Les muestro cómo quedó mi cuello. Tienen la opción de continuar combinando colores o hacerlo unicolor, hacerlo más alto, como ustedes deseen. Y hasta aquí este tutorial. Les doy las gracias por haberme acompañado y les animo a que me regalen un like, que ayuda mucho a mi trabajo. Si te gusta mi contenido, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno. Muchas gracias una vez más y nos vemos en el próximo tutorial. Chao.